tal amigos amantes del bonsai? Y bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy voy a hablar de un tema que por lo general me preguntan muy recurrentemente en mis redes sociales, en mensajes privados y demás. Y es un tema que en verdad pues sí se las trae y es el siguiente, es cómo definir la altura de mi árbol. Cuando voy a empezar a trabajar, cuando voy a comprarme un material o cuando consigo algo en algún lado, ya sea muy grande, sea muy pequeñito, sea muy alto, de cualquier forma, siempre surge esta pregunta y me la han hecho ya bastante seguido y es, ¿cómo defino la altura de mi árbol? Y hoy vamos a verlo de una forma práctica, de una forma sencilla, que nos va a poder servir para todos a la hora de trabajar nuestros materiales. Y es que a veces este tema es mucho más sencillo de llevar cuando tenemos un tronco masivo, un tronco más grande, más grueso, que nos permite jugar de una forma más dinámica a la hora de escoger el frente. Es mucho más fácil tomar decisiones cuando tenemos materiales de este tipo porque podemos sacar la famosa regla de 1:4, 1:3, que es el ancho de la base del tronco por 4 veces para definir su altura máxima, y en ese rango podemos siempre movernos, podemos jugar un poquito más, un poquito menos si queremos ver el árbol más poderoso, más fuerte, más grueso, o por lo contrario, estilizarlo un poco más. Es más sencillo cuando trabajamos con árboles de este tamaño, de este calibre, por las razones que acabo de explicar. Pero, ¿qué pasa cuando el árbol es delgadito? ¿Qué pasa cuando el árbol es más fino? Podemos aplicar la misma regla, por decirlo de alguna forma, o la misma recomendación. ¿Cómo trabajamos en ese caso? Y ahí es justamente donde entra a jugar partido en esta toma de decisiones el sentido común. Aquí sí es un poco complicado porque mi percepción es muy diferente a la percepción de la persona que en este momento me está viendo. Pero tratamos de buscar un balance, una generalidad que podamos implementar a la hora de ver cualquier ejemplo, sin importar el grosor, la altura o el ancho del material. Debemos siempre tratar de buscar algo lo más aferrado a la realidad, tomando en consideración varios factores. Primero, el grosor del tronco es determinante. Eso es algo que todos sabemos, que está escrito en los libros, que está puesto en videos y prácticamente en todo lugar. Sabemos que el grosor del tronco de la base es determinante para definir la altura, pero también toma en juego el follaje. El tamaño del follaje me permitirá a mí alargar esto un poco más, o al contrario, me va a permitir reducirlo. Entre más pequeño, más denso, más tupido sea el follaje, yo puedo jugar con esas alturas. Este es el caso de este ciprés tuya, que como verán, el tronco pues tendrá, si acaso, de base unas 2 pulgadas y un poquito, pero tenemos un árbol de una altura un poco mayor, pasada de la regla de 1:4. Estoy cometiendo un pecado, estoy siendo totalmente antinatural, no pasa nada. Simple y sencillamente que el follaje en este particular me permite a mí lograr esa, esa desproporción proporcionada. Suena un poco raro, pero a raíz del tipo de follaje yo puedo desproporcionar la altura viéndose siempre proporcionado. Caso contrario con el ficus que puse en el ejemplo anterior. Si yo tengo ese ficus de este grosor, por el tamaño del follaje, el árbol se va a ver totalmente desproporcionado en todo sentido si lo manejo muy alto. Si yo mantengo la altura de ese ficus, que es más o menos de este alto, con este grosor, más o menos con este, el tamaño del follaje va a hacer que el árbol se vea como un palito con hojas, literalmente. Esa es la razón que el follaje toma una parte importante a la hora de tomar las decisiones junto con el grosor del tronco. Ahora bien, tomando en consideración entonces el ejemplo que tengo el día de hoy, que es una caliandra, su tipo de follaje es un poco más denso, la hoja es pequeña, obviamente es una hoja compuesta. En este momento y por la hora en la que estoy grabando este video, ya la hojita está cerrada, pero no importa, ya conocemos el tamaño de la hoja de la caliandra. Desconozco todavía qué color de flor tiene, no lo sabré hasta que lo haga florear, pero no importa. En este momento lo que me llama a mí la atención o lo que me permite a mí trabajar con él en este estado en el que se encuentra,
a pesar del grosor de tronco que tiene, es el tipo de follaje. Si tuviera una hoja muy grande, yo mismo diría, bueno, probablemente yo ni siquiera lo hubiera comprado, a menos que tenga un lugar donde yo lo pueda plantar en el suelo, dejarlo desarrollar, dejarlo duplicar o triplicar su grosor para ahora sí ya por la proporción yo poder jugar con la altura. Entonces vean que la regla o la recomendación de 1 a 4 pues tiene sus bemoles por ahí dependiendo de la especie con la que estemos trabajando. Como dije hace un momento, entre más grueso el tronco es más fácil aplicar esa regla 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, porque el grosor del tronco me permite jugar con eso prácticamente independientemente del tamaño del follaje. Si contamos con un buen grosor, un tronco masivo, poderoso, esta parte llega a un segundo plano, pero en estos casos hay que considerar muy bien el follaje para la hora de definir la altura final del árbol. ¿Qué vamos a hacer con este árbol hoy? Ahora sí, para entrar ya en materia, vamos a primero pasarlo de la maceta porque esto ya está muy apretado. Tiene un par de raíces gruesas que quiero saber hasta dónde llegan y se las voy a mostrar por ahí. Ahí usted las puede ver. Necesito sacar esto, pasarlo a una maceta de entrenamiento / bonsai, porque yo no quiero este árbol engrosarlo más. Voy a jugar con el grosor que tiene, voy a jugar con la altura que tiene, voy a jugar con el follaje que tiene para sacarle lo máximo dentro de mis posibilidades para que este árbol se vea bonito. Entonces vamos a trasplantarlo primero, vamos a pasarlo a una maceta, vamos a tomar decisiones sobre la cantidad de follaje que vamos a dejar, qué vamos a mover, qué vamos a quitar, qué vamos a cortar, y sobre eso vamos a empezar a formar un nuevo árbol tomando en consideración las recomendaciones que acabo de darles. Iniciamos entonces con el trasplante. Ok, ya tengo el árbol trasplantado, lo tengo ya en su maceta de entrenamiento casi definitiva. Ven, no he tocado todavía nada del follaje, simplemente lo he pasado a una macetita para que pueda recuperarse, pueda ir creciendo, pueda ir desarrollando un nevario. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitar los brotes bajos que del todo no sirven para nada. Y con esto vamos a empezarle a liberar al árbol un poco esa carga de follaje que tiene para poderlo ir trabajando, ¿ok? Tengo brotes saliendo en las yemas axilares de algunos brotes con los cuales yo puedo ir prescindiendo de ellos porque obviamente no son útiles en este caso. Vean cómo ya subimos esta parte, la vamos a arreglar un poquito, quitar esos toconcillos que van quedando de los brotes para que cuando cierre pueda quedar una textura más lisa, más adecuada al árbol en cuanto a estructura, en cuanto a estética y demás. Y ok, ya ahora sí llegamos a las ramas principales que tenemos. La primera rama, que es la más baja, y una rama secundaria que obviamente es mucho más larga que la primera. Tenemos que obviamente posicionarlas porque no puede ser que la principal sea más corta y la secundaria sea más larga. Todavía no he definido altura, simplemente voy a posicionar las ramas principales para ver cómo se manejan, cómo se ve el árbol, recortar la que sea necesaria y de ahí ahora sí definir hasta dónde va a llegar mi árbol y que ya vamos a ver más o menos cómo podemos calcularlo. Vamos a bajar estas dos ramas principales con un par de tensores y lo que vamos a hacer es abrirlas un poco. Recordemos que es un árbol tropical, no es una conífera como para que las ramas estén completamente bajas, sino que tienen que tener una leve caída y una elevación. Es simplemente abrirlas un poco para que la estructura se vea más acorde a la especie. Voy a hacer el par de tensores y ya vemos cómo se ve el resultado final. Bueno, muy bien, muy bien. Ya tengo los tensores puestos y como usted verá, ya las ramas se ven más abiertas. Obviamente, esto es un tema que hay que verlo, ¿cómo decirlo?, a futuro. Voy a bajarlo un poquito más para que se aprecie mejor. Esto hay que verlo a futuro, hay que usar la imaginación prácticamente porque de momento el árbol no se ve acomodado, el árbol se ve desordenado, el árbol se ve feo. Las cosas como son, se tenía que decir y se dijo.
Pero obviamente vamos a ir pensando a futuro, largando un árbol un poquito más formal, ¿verdad? Este es un tronco recto, la disposición de ramas nos permitirían hasta cierto punto poder lograr tal vez algo formal. Ok, y aquí es donde empezamos a tomar decisiones, obviamente de abajo hacia arriba. Primera rama está larga, está bonita, yo puedo reducirla un poco ahí para ir mostrando ramificación, ¿ok? Con esa rama ahí yo puedo tomar la decisión de que la segunda rama debería ser más corta. Y ahí yo tomo decisiones. Recorto un poco acá y con eso ya yo tengo una mejor posición. Las ramas intermedias yo las voy a dejar como están. Las puedo reducir de tamaño un poquito, obviamente para alivianar la carga de follaje, de estrés que el árbol tiene por tema de trasplante. De hecho, esta se puede recortar un poquito más. Y ya yo con eso tengo seteado a dónde van a ir las ramas. Obviamente yo estas ramas principales no las ocupo engrosar porque ya tienen el grosor proporcional al tamaño del grosor del tronco. Yo lo que necesito es densificar, que ya, digamos, el árbol me ahorró, esta especie que yo compré, este arbolito que compré, me ahorró el tema de desarrollar esas ramas porque ya están con el grueso que se necesitan. Simplemente voy a densificar, hacer que se vea lleno, empezar a desarrollar esa estructura que todos conocemos en las ramas. Entonces tengo la primera rama, tengo la segunda rama, tengo suficientes brotes para rellenar esos espacios por ahí en profundidad, ramas al frente, etcétera, etcétera. Y aquí empieza el tema de decir, ok, ¿hasta dónde llega la altura de mi árbol? Porque si yo lo dejo hasta acá, obviamente, dicho muy a lo tico, dicho muy así en confianza, en familia, se ve como un chilillo y la verdad es que no funciona. Ahí es donde yo les digo a ustedes que empieza a regir el sentido común. Y yo puedo tomar varias decisiones. Yo podría inclusive cortar aquí el árbol, lo podría inclusive cortar aquí, dividir todo esto, quitarlo y empezar a formar un arbolito muy bajito, muy compacto acá y se vería precioso. La persona que diga en este momento, mira, si yo lo cortaría aquí, bien, está tomando una muy buena decisión. Hay personas que probablemente dirían, no, yo continúo el árbol con este brote y hago el árbol un poquito más alto, también está bien. Entonces vamos a ir viendo poco a poco hasta dónde consideramos que sería interesante poder cortar el árbol. Y obviamente este brote de acá está muy grueso, este está muy largo, entonces vamos a recortarlo. Vamos a quitar ese de ahí y vamos a reducir este brote a sus dos brotes iniciales. Lo mismo este. ¿Cómo se verá? No se ve tan mal. Vea que proporcionalmente la distancia entre una y otra pues no está tan grande y tengo otro brote acá intermedio que me podría ayudar a llenar ese espacio que va a crearse acá. De este otro lado tengo un brote bastante bonito con el cual yo puedo simplemente reducirlo y puedo llenar con estos de acá, este piso de acá y este piso de acá. Vea que esto va alternado. Eso es una ventaja que tiene esta especie. Crece, los brotes van saliendo como en escalera, de forma alternada. Y yo tengo acá, voy a mostrarles un poco más de cerca para que pueda ver. Yo tengo aquí un brote que está saliendo acá, ahí lo ven, y tengo otro brote acá, que es donde yo podría desarrollar el ápice. Quiere decir que todo lo que está aquí arriba está sobrando. Entonces, yo podría decir, ok, lo corto aquí, reduzco esto, esto y listo. Listo el árbol. ¿Cómo se ve? A mi criterio, todavía el árbol se ve muy alto, muy alto. Si lo corto aquí y recorto, para mí todavía se ve muy alto. ¿Ok? O usted dirá, hey, no, todavía se ve bien. Pero, ojo, si yo recorto acá y dejo esta altura, esta ramificación va a tener que nutrirse y va a tener que levantar un poco para ir ensanchando. Y ahí está donde tenemos que empezar a ver a futuro. Entonces, yo voy a valerme de los dos brotes que vimos
anteriormente y voy a cortarlos para que yo pueda ganar esa altura con el árbol. Cuando él desarrolle va a llegar a la altura a la que estaba anteriormente, pero con la ramificación que yo le voy a ir construyendo. Y ahí justamente, a mi criterio, a mi punto de vista, tengo el árbol listo. ¿Qué es lo que me falta por hacer? Quitar las hojitas, porque obviamente al árbol tuve que cortarle bastante raíz. Entonces yo voy a dejar simplemente los peciolos de las hojitas para darle chance al árbol que se recupere de una mejor manera sin imprimirle tanto estrés por mantener todo este follaje vivo. Una vez que yo haga esto, el árbol le voy a permitir estabilizarse, recuperarse un poco del estrés post-trasplante y va a poder recuperarse de una mejor manera, más rápida y más efectiva. Esto lo estoy haciendo porque corté mucha raíz. Tenía unos nudos, tenía unas raíces muy gruesas, enrolladas, y era imposible literalmente meterlo en una maceta como esta es en la que está. Y era una operación que tarde o temprano iba a tener que realizarse, porque nunca se iba a ver bien en una maceta más ancha o más profunda. Eso es algo que también tenemos que considerar. Ahora, la especie me permite hacer este tipo de operaciones en raíces. Si hubiera sido una conífera, es mejor ir de a poco o hacer un acodo o aplicar algún tipo de correctivo diferente, pero esta especie me permite hacer este tipo de cortes drásticos. Aún así, quedó suficiente raíz fina para mantener vivo el árbol. Los que conocen la otra caleandra mía, que es de mi esposa, cuando nosotros sacamos esa caleandra, el árbol prácticamente lo que se sacó fue una pelota nada más y ya está, se sacó con pala, lo que se quebró, lo que se vino, y el árbol ahí está precioso. Pero, como pueden ver, ya yo tengo el árbol en la proporción que considero que me va a servir a mí, donde tengo una primera rama que voy a ir desarrollando. Obviamente esto luego, si hiciera falta, se puede bajar un poco más. Recordemos de nuevo, es un árbol tropical y es necesario mantenerlo con esa forma, esa estructura, con ese comportamiento tropical. Ahorita se ve un palo con dos ramas, literalmente. Pero ya yo tengo la visión a futuro de cómo voy a desarrollar este ápice, de cómo voy a ir desarrollando las ramas internas y cómo voy a desarrollar, cómo voy a ampliar las ramas principales. Y eso me va a dar un triangulito precioso, muy bonito, que a partir de estos brotes yo puedo empezar a ramificar, a densificar y a crear una estructura proporcionalmente desproporcionada debido al grosor del tronco, debido al tipo de follaje, debido al comportamiento que el árbol tiene. Yo le puedo sacar el máximo provecho al árbol que tengo, como lo compré, sin tener que pensar a futuro, que tengo que engrosarlo, que tengo que desarrollarlo, tomando en consideración, de nuevo, tipo de follaje, grosor de tronco y especie. Si esta hubiera sido, voy a repetir una vez más, una especie con una hoja muy grande, esto no hubiera sido posible. Sí se hubiera podido realizar, pero cuando el árbol se recupere y cuando el árbol brote, jamás se va a ver proporcionado. Ahí priva mucho y tiene mucha relevancia el tipo de follaje. Pero en este caso, yo puedo hacer algo proporcionado en la desproporción. Así es que esto fue todo por el día de hoy y espero que les haya gustado. Y si le quedó alguna duda, hágamelo saber acá en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y por favor suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.